Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Espero que se encuentren todos ustedes muy bien. Es momento de continuar con nuestro recorrido por la historia del arte, que como ustedes saben es un complemento para nuestra clase de estética en esta recta final de nuestro curso de Filosofía 2. Pues bien, la ocasión anterior hablábamos acerca del arte prehistórico y en particular tratábamos de comprender cómo es que el arte prehistórico se basaba en el modo de vida de los seres humanos prehistóricos, cómo es que sus características, su sencillez, digamos la sencillez también de los medios con los que fue elaborado, eran propias del modo de vida de los seres humanos nómadas. Este modo de vida, cabe recalcar, recordemos que es el modo de vida más prolongado que la humanidad ha puesto en práctica desde su propia existencia. Los seres humanos tenemos millones de años existiendo en este planeta, pero solamente hemos practicado el modo de vida sedentario desde aproximadamente los últimos 7.000 o 6.000 años. La gran transformación que hizo posible abandonar el modo de vida nómada y llegar al modo de vida sedentario, como se los he recalcado en otras ocasiones, fue el descubrimiento de la agricultura, acumulando el conocimiento de millones de años obtenido a través de la recolección de alimentos. Los seres humanos finalmente encontraron el modo de cultivar sus propios alimentos, lo que les permitió asentarse en un solo lugar, pero no solamente eso, sino que además produjo por primera vez un excedente de riqueza. Es decir, que por primera vez, cuando surge la civilización y el modo de vida sedentario, hay más alimento del que es estrictamente necesario para sobrevivir. Este cambio no fue menor, sino que supuso una gran revolución, una gran transformación en el modo de vida de nuestros ancestros más remotos. Pues bien, para empezar, este excedente de la producción, que podríamos denominar como la primera forma de riqueza, eh, también se convirtió en la primera forma de propiedad. Es decir, que cuando ya hubo un excedente que permitió que no fuera como tan urgente el compartir lo poco que había para poder subsistir como comunidad, los individuos empezaron a apropiarse de forma individual de parte de la riqueza producida. Así surgió también por primera vez la distinción de dos clases sociales. Una clase que era propietaria literalmente de la vida de la otra. Aquellos que tenían riqueza sometieron por medio de la violencia a quienes no la tenían y los convirtieron así en esclavos. Lo que esto tiene que ver, digamos, con la siguiente etapa que vamos a explicar en la historia del arte, es también que la clase dominante, al someter a la clase dominada, también contó por primera vez con tiempo libre y con este tiempo libre tuvo el ocio suficiente para perfeccionarse en la práctica del arte. Los seres humanos prehistóricos habían practicado el arte apenas con el poco tiempo que les sobraba en medio de la lucha por la supervivencia. Por eso crearon pues expresiones artísticas tan sencillas y con los medios que tenían a la mano. Pero cuando un grupo de seres humanos se convierten en amos y otros en esclavos, entonces los amos tienen el tiempo suficiente, decía yo, por ejemplo, para cultivar la pintura. Se perfecciona la alfarería y la alfarería se ve también decorada con imágenes. Además también, bueno, eventualmente las civilizaciones antiguas descubrirán también la pintura al fresco, descubrirán que poniendo una capa de cal húmeda sobre un muro
se pueden trazar imágenes en ella utilizando pigmentos naturales que se quedan adheridos al muro una vez que esta capa de cal bien aplanada se seca. Esto es lo que conocemos como la pintura al fresco. También, por supuesto, se perfeccionará la escultura. Las pequeñas esculturas de las Venus primitivas se convertirán de pronto en grandes retratos que tendrán a veces hasta dimensiones monumentales, como las que podríamos visualizar si pensáramos en la Esfinge en el antiguo Egipto. También, por supuesto, hablando del antiguo Egipto, la arquitectura surge por primera vez y adquiere con el paso de los siglos, de estos primeros siglos de la vida civilizada del ser humano, adquiere proporciones grandiosas. Eh, pues bien, entonces, justamente esto es, digamos, lo que va a ser la característica central del arte de la antigüedad. Cuando comienza el periodo en el cual empezamos a registrar por medio de la escritura los sucesos históricos, al mismo tiempo también decía, lo que eran en un principio pequeñas aldeas sedentarias, poco a poco se van convirtiendo en comunidades extensas, se van convirtiendo en ciudades, en reinos, en países que, claro, son pequeños en comparación con los centros urbanos de la actualidad, pero que no tenían ningún antecedente antes de este periodo. Entonces, también en el arte de estos pueblos antiguos se va a ver reflejada también su ideología, su pensamiento religioso, sus mitos, además también la gloria de sus reyes, de sus gobernantes, y estos, pues bueno, como representantes de la unidad política de sus comunidades, van a erigir gigantescos edificios y van a crear magnas obras artísticas. Todo esto, recordemos, a partir de la explotación del trabajo de los esclavos. Mientras que la clase dominante tiene todo el acceso a la cultura, los esclavos no tienen el más mínimo acceso a la misma. Y en buena medida, claro, sus expresiones artísticas seguirán siendo pues las mismas del periodo anterior. Por supuesto, conocerán la música, pero la producción de prendas de adorno, de ornato, pero la mayor parte de su trabajo será destinado, ¿no?, para la creación del arte que representa más bien a sus amos, a los dueños de los esclavos. Y bien, por ejemplo, un rasgo que es diferente del arte antiguo a el arte del presente es que también los artistas a menudo no tienen un estilo individual, sino que el estilo es un asunto, digamos, más bien público. Un claro ejemplo de esto sería la pintura del antiguo Egipto. En los jeroglíficos egipcios, en las pinturas murales de los antiguos templos egipcios, el mismo estilo para representar a la naturaleza y a los seres humanos permanece inalterado durante siglos y siglos, y ningún pintor tiene un estilo individual, sino que únicamente repite lo que le ha sido legado por los pintores anteriores. Por cierto, una característica llamativa de la pintura egipcia es lo que se conoce como la frontalidad, es decir, la mezcla de el perfil y la apariencia frontal en la representación de una imagen. Así, si bien un personaje puede aparecer caminando de perfil, sus ojos estarán de frente, lo mismo que sus manos. No así sus pies, su perfil, etcétera. Si hablamos, por ejemplo, del arte de otros lugares, ¿no?, como la antigua China, tendrá en común con el antiguo Egipto la construcción de grandes monumentos como las pirámides, que tenían una función religiosa. También habrá grandes templos en la antigua China, en el oriente, y también grandes edificaciones militares como la muralla china. Los escultores chinos, por ejemplo, tallarán en piedras exóticas como el jade
o en materias raras como el marfil, será ahí donde hagan sus esculturas. Em, También, claro, ¿no? Se puede decir mucho al respecto del arte mesoamericano, que aunque es más reciente, tiene rasgos que lo asemejan al arte de la antigüedad en Asia, en África y en Europa. También habrá construcciones monumentales, habrá también pinturas murales, orfebrería bueno, sin embargo, el sitio donde el arte antiguo alcanzó su mayor auge fue sin duda alguna en Grecia. Los griegos no solamente, digamos, practicaron el esclavismo, sino que además lo desarrollaron de una manera que otros pueblos no lo habían hecho. Es decir, que si bien existía la esclavitud doméstica en otros lugares, los griegos aprovecharon a los esclavos como un elemento central de la economía, es decir, de la producción social. Ellos reunieron grandes masas de esclavos que pues se dedicaban al trabajo agrícola y, y tuvieron entonces una clase dominante perfectamente ociosa que se dedicaba a la política, a la ciencia, a la filosofía y por supuesto al arte. Los griegos antiguos tuvieron por una parte, las condiciones de vida que la esclavitud les brindaba para estar ociosos y producir arte, pero al mismo tiempo también tuvieron, el detenimiento para perfeccionar el arte siguiendo ideales muy distintos a los de otros pueblos. El arte griego sí conoció una evolución, principalmente en los estilos arquitectónicos y en la escultura. Por ejemplo, podemos ver esta evolución si reparamos en las columnas de los templos. Las columnas de los templos griegos tienen tres estilos diferentes: el estilo jónico, el estilo dórico y el estilo corintio, que van marcando una evolución, y asimismo también la escultura se va perfeccionando persiguiendo la idea de representar el cuerpo humano no solamente tal como es en realidad, sino inclusive de una forma idealizada. Así es como los griegos producirán grandes obras artísticas que aún nos maravillan, como la Venus de Milo, como la Victoria Armada de Samotracia, la escultura que representa a Laoconte luchando junto con sus hijos en contra de la serpiente marina, y también por supuesto el lanzador de disco y muchas otras esculturas que por cierto se sabe que ellos coloreaban, que pintaban para que parecieran estar vivas, aunque nosotros las conocimos desnudas con el color del mármol. Estas esculturas, entre otras, que se perdieron, como la gran estatua de Zeus, como la gran estatua de Atenea. El arte griego además será difundido por otro pueblo que fue fascinado por los griegos, que fue también su conquistador, que dominó militarmente a los griegos, pero que se dejó dominar culturalmente por ellos. Me refiero por supuesto a los romanos, que crearon grandes obras públicas como los acueductos que llevaban el agua a las ciudades romanas, el Coliseo donde se celebraban los espectáculos públicos, grandes templos que desarrollaron todo lo que el arte griego había iniciado. La gran característica del arte antiguo es justamente el ser un arte magnífico, un arte en grandes proporciones que, por así decirlo, es como el arte de una humanidad joven, de una humanidad que ya descubrió la civilización, que empieza a descubrir también la sociedad dividida en clases, pero que todavía está lejos de agotar su creatividad y sus posibilidades. Por el contrario, es un arte lleno de vitalidad que será admirado y se convertirá en el modelo para el arte de todas las épocas venideras. Por eso es que el arte de la antigüedad, particularmente el de Grecia y Roma, también es conocido como el arte clásico, porque es el modelo al cual aspiran las artes, o con el cual se comparan las artes de todas las épocas posteriores. Este arte será olvidado por un largo periodo, que es la Edad Media, y recuperado durante el Renacimiento.
pero ese será el tema del próximo video.